pero tarda. Ahí está, ahí empezó. Bueno. Bueno, ahí en la primera clase estuvimos viendo la, la primera unidad, que más que nada era, bueno, conceptual o teórica. Habíamos visto la definición de física, ¿sí? Bueno, que se veía en física clásica y moderna. Habíamos visto las definiciones de ciencia y tecnología, que la física era una ciencia, y también habíamos visto que, bueno, tenemos que muchas veces es conveniente usar un sistema de referencia, y a partir de ahí, bueno, tomar una posición inicial de nuestro sistema. Después habíamos visto los pasos del método científico, no sé si se acuerdan, bueno, que teníamos la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, eran 5 pasos, la organización de los datos y las conclusiones. Y después en la siguiente unidad habíamos visto que es la unidad 2 de magnitudes y unidades. Habíamos visto, bueno, pasajes de unidades, habíamos visto orden de magnitud, bueno, y habíamos empezado algo de práctica. Habíamos hecho un ejercicio, más que nada habíamos dado conversión de unidades a través del factor de conversión, y habíamos hecho unos ejercicios. Después lo que vamos a hacer hoy, primero vamos a ver cómo todas las estrategias como para ver qué vamos a tener que tener en cuenta para resolver un problema, para que no facilite el método de resolver un problema, qué es lo que hay que tener en cuenta. Y después vamos a ir a la práctica. La idea de esta estrategia, digamos, es que ustedes la usen, no la tienen que saber de memoria, pero sí tratar de aplicarla, ¿sí? Es una herramienta para resolver problemas. Por ahí nosotros los problemas que vamos a dar no son tan complejos, pero bueno, usando esta estrategia se puede llegar a facilitar el problema y también evitar errores comunes. Muchas veces nosotros le pedimos resolver algo y vamos a ver si yo le pido calcular una velocidad, la velocidad, el resultado final va a tener que ser en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. No puede ser que el resultado me dé en metros solamente, ¿sí? Si yo estoy pidiendo que es velocidad, tiene que dar en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. Lo mismo si estoy pidiendo calcular la velocidad de un vehículo, ¿sí? No me pueden poner 200.000 metros sobre segundo, ¿sí? Si yo estoy pidiendo de un vehículo que sería un auto, ¿no? Tiene que ser un resultado lógico, coherente. Entonces, bueno, estas estrategias lo que apuntan es a eso, a tratar de equivocarse lo menos posible y tener un resultado lógico, ¿sí? Bueno, primero hay unas definiciones que son los pasos que hace la estrategia, ¿sí? Primero conceptualizar, que ahora lo vamos a ver punto por punto, después categorizar el problema, después analizar el problema y por último finalizar. En la parte de conceptualizar, que es el primer paso de la estrategia, ahí vemos lo que dice, el primer paso al abordar un problema es pensar y comprender la situación, o sea, a qué se refiere el problema. Si el problema no tiene una representación básica, hacer un dibujo esquemático representativo de la situación problemática. Esto lo vamos a ver mucho, más que nada en los casos de lo que es cinemática, los problemas de cinemática. Muchas veces es conveniente realizar un dibujo para que se nos facilite la situación, ¿sí? Eso nos va a ayudar a comprender mucho más fácil el problema. Después de identificar en el enunciado los datos relevantes. Muchas veces los enunciados son largos, ¿sí? Y muchas veces no son relevantes, ¿sí? Por ejemplo, dice,
una persona va caminando a una velocidad de 4 kilómetros sobre hora en un día nublado. El día nublado no es un dato relevante, sí el dato de la velocidad. Hacer foco en el resultado que se espera del problema. ¿Qué es lo que plantea el problema? ¿Qué es lo que plantea el problema? Se espera un resultado numérico conceptual. ¿En qué unidades tiene que estar expresado el resultado? Que es lo que decíamos recién. Depende el enunciado de lo que me está pidiendo, va a ser la unidad del resultado, ¿sí? Y plantear en base a la experiencia penal cuál sería un resultado aceptable. Categorizar. Bueno, simplificar el problema basándolo en lo analizado en el punto anterior. Quitar los detalles que no sean importantes. O sea, solamente enfocarnos en los que nos interesa saber del problema. Bueno, categorizar el problema, ¿es un problema de simple sustitución o es analítico, que requiere un análisis más profundo? Muchas veces nosotros tenemos la ecuación y el problema es directo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una ecuación de que la velocidad que es la más fácil, espacio sobre tiempo, y si nos pide calcular y nos da el espacio y el tiempo, es un planteo directo. Ahora, a veces no es tan fácil, entonces, bueno, hay que hacer un análisis más profundo. Si es del tipo analítico, preguntar si ya no se ha hecho alguno similar. O sea, muchas veces los problemas son casi repetitivos, entonces, si ya tengo uno similar, lo voy a tratar de resolver de la misma forma, ¿sí? Bueno, otro de los puntos de la estrategia para resolver el problema era analizar. Analizar el problema e intentar llegar a una solución matemática. Para ellos, encontrar las ecuaciones adecuadas aplicables a esta problemática. Nosotros, en la mayoría de los casos, le vamos a dar la ecuación, pero le damos todas las ecuaciones, ¿sí? Ustedes deberán ver después cuál se elige de todas esas ecuaciones para sacar el resultado correspondiente. Solo a veces, por ejemplo, va a haber problemas que, por ejemplo, hay que calcular el volumen de un recipiente. Y capaz que le estamos dando el volumen de un cilindro y un volumen de un paralelepípedo. Bueno, depende de la forma que tenga el recipiente, van a tener que optar en elegir cuál de los dos volúmenes van a usar, ¿sí? Usar como herramienta el álgebra para resolver la incógnita planteada, despejar la variable que responde a la pregunta, reemplazar con los datos que poseen y resolver. Como ya habíamos visto, bueno, la física usa como herramienta, ¿sí?, lo que es la matemática y álgebra, para resolver los problemas. Hay que muchas veces despejar alguna variable, o bueno, o sea, muchas veces hay que despejar variable, o bueno, vamos a ver que también usamos también más adelante el tema de resolventes, ¿sí?, para sacar los dos valores de la incógnita. Bueno, una vez que se finalizó el problema, bueno, examinar la respuesta, si tiene sentido la respuesta, bueno, la respuesta, si tiene sentido, si dio un valor acorde, si se ajusta a lo que llamamos la etapa de conceptualización, las unidades son las correctas, y responde a la pregunta planteada. Hay que ver siempre en el enunciado del problema qué es lo que nos está preguntando. Muchas veces hacemos algo, ¿sí?, ya sistemático y no es lo que nos está preguntando, ¿sí? O sea, nosotros vamos a usar la ecuación y capaz que despejamos una de las variables y ya ahí parece que termina el problema. Y a veces no terminó ahí, ¿sí? Capaz que hay que sustituir o hay que reemplazarla en otra ecuación, ¿sí? Hay que fijarse bien el enunciado y qué es lo que pide y en las unidades que nos va a dar el resultado. Comparar con otros problemas similares que hayamos resuelto anteriormente, si es el primero en su tipo, analizar si se lo ha comprendido en su totalidad para utilizarlo como modelo para la posterioridad. Bueno, acá vamos a ver un problemita y vamos a ver cómo se utilizan estos pasos, ¿sí?
Bueno, dice, la terraza de una casa posee una forma rectangular con las siguientes dimensiones. 12 metros de largo y 600 centímetros de ancho. Durante una tormenta, el agua alcanzó 1,2 decímetros debido a que se taparon los desagües. O sea, es como que se hizo una pequeña piletita. Fíjense que la terraza es rectangular, el techo de la casa, y por encima de la terraza o del piso del piso del techo, se llenó con 1,2 decímetros de agua. La pregunta es calcular el volumen de agua caída en centímetros cúbicos. Al destapar los desagües, el agua fue desalojada a razón de 21 litros por minuto. ¿Cuánto demoró la terraza en desagotarse? Expresar el resultado en horas. Eso es lo que plantea el problema. Son dos preguntas. El primero, fíjense que hay que calcular un volumen y nos da en qué unidades hay que calcular ese volumen, centímetros cúbicos. Y en el segundo nos pregunta un tiempo, porque dice cuánto demoró la terraza en desagotarse. ¿Sí? Bueno, el primer paso al abordar un problema es pensar y comprender la situación. Bueno, ahí está la figura de la terraza, que en realidad es rectangular. ¿Sí? Este problema nos plantea la situación en donde la terraza de la casa, de un techo de forma rectangular, se encuentra inundada. Tiene 1,2 decímetros de agua de altura. Se nos plantean dos preguntas. El valor del volumen del agua, que quedó estancada porque los desagotes se taparon. Y luego, cuando se destaparon los desagotes, ¿cuánto tiempo tardó en vaciarse? Bueno, el problema, dice acá, no tiene una representación básica, o sea, no nos da la figura el problema, ¿sí? Por eso uno de los pasos decía de hacer una figura para que nos ayude a resolverlo. Bueno, entonces se hace un dibujo esquemático representativo donde se ponen los datos. El largo de la terraza son 12 metros, el ancho son 600 centímetros y el alto es 1,2 decímetros. Bueno, conceptualizar, identificar en el enunciado los datos relevantes. Información algebraica o numérica y frases clave. Bueno, está el enunciado ahí del problema otra vez. Dice, la terraza de una casa posee una forma rectangular con las siguientes dimensiones. Bueno, los datos relevantes son las medidas, ¿sí?, de la terraza. 12 metros de largo, 600 centímetros de ancho. Y la altura que alcanzó el agua por la lluvia, que son 1,2 decímetros. Y después, bueno, la pregunta pide calcular el volumen, y por otro lado da otro dato más, que dice que cuando se desagotan o se destapan los desagües, el agua que sale es 21 litros por minuto. Ahí están todos los datos que tenemos del problema, ¿sí? Bueno, el primer paso del problema es pensar. Bueno, plantear en base a la experiencia personal cuál sería el resultado razonable. Basado en nuestra experiencia, podemos pensar que ya que las dimensiones de la terraza son moderadamente grandes, pero debemos expresar el resultado en una unidad pequeña, obtendremos un valor elevado, porque el valor que nos pide es en centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, podría variar entre, bueno, la decena de mil y el millón. Bueno, después veremos cuánto da, pero tiene que ser un número grande. Y por otra parte, deducimos que va a llevar varias horas en desagotarse y por lo tanto el resultado pueden ser del orden de la escena. Bueno, habrá que ver cuánto demora en desagotarse. Bueno, categorizar, simplificar el problema basándolo en lo analizado del punto anterior. En este punto nos debemos enfocar en la información relevante y destacar los puntos superfluos.
Por ejemplo, nos concentraremos en la figura en la que debemos calcular el volumen sin importar si es en una terraza, en una casa o en una pileta, si es agua de lluvia o otro tipo de agua, si fue provocada por la lluvia o por una manguera. Bueno, un montón de cosas que no nos interesan. Nosotros lo que interesa son los datos que daba el problema. Categorizar. ¿Es un problema de simple sustitución o es analítico? En esta ocasión es un problema de simple sustitución, porque lo primero que nos pide es calcular el volumen, y el volumen vamos a ver que es luego el largo por el ancho por la altura. Bueno, tal vez en el transcurso de esta unidad o en vez anterior hayamos resuelto problemas de este tipo, en donde debemos calcular volúmenes de distintos cuerpos geométricos, y o cálculos en donde hayamos tenido que calcular el tiempo de desagoto de una pileta o un tanque, por ejemplo. Bueno, es analizar el problema e intentar llegar a una solución matemática, para ello encontrar la ecuación adecuada. Bueno, ya en este punto estamos listos para iniciar la resolución. Primero debemos observar entre las fórmulas que se usan en este tipo de problemas, de volumen, en cada caso, da todas las opciones y ver cuál es la más adecuada. Bueno, ahí tenemos un volumen del cilindro, volumen del cubo, volumen del paralelepípedo y volumen de la esfera. La que vamos a utilizar en este caso va a ser el volumen del paralelepípedo, ¿sí? Es el largo por el ancho por la altura. Bueno, analizar, usar como herramienta el álgebra para resolver la incógnita planteada. Despejar la variable que responde a la pregunta, reemplazar con los datos que poseen y resolver. Bueno, una vez que tenemos las fórmulas, debemos ver si los datos están en la unidad adecuada. El largo vale 12 metros, el ancho vale 600 centímetros y el alto vale 1,2 decímetros. Bueno, el problema que nos pedía, si vamos al problema enunciado, pedía calcular el resultado del volumen en centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, lo que dice que sería conveniente pasar los otros valores, ¿sí? Los otros datos, a la misma unidad, todo a centímetros. ¿Sí? ¿Para qué? Cuando yo reemplace, ya me va a dar directamente el volumen en centímetros cúbicos. Para eso voy a tener que hacer un pasaje de unidades, ¿sí? Una conversión de las unidades. Porque tengo el valor del largo en 12 metros. Entonces, 12 metros lo voy a tener que pasar a centímetros. ¿Cómo voy a hacer para pasar a centímetros? Bueno, hago 12 metros por 100 dividido un metro. Acuérdense que 100 centímetros dividido un metro es un factor de conversión, equivale a 1 eso. Ahí se me van a ir los metros, ¿sí? Y me va a quedar ya el largo en centímetros. Lo mismo pasaba con 1,2 decímetros. Profe, Nacho, discúlpame. ¿Sí? Ahí avisan que ocultar en el Ah, lo sé. abajo porque justo tapa lo que están diciendo. Bueno. Gracias. El alto es 1,2 decímetros. ¿Sí? Entonces, para pasarlo a centímetros, yo sé que un decímetro equivale a centímetros. Entonces, lo que voy a hacer ahí, voy a transformar, o voy a hacer la conversión de decímetro a centímetro. 1,2 decímetros equivale a 12 centímetros. Una vez que hago esa conversión, ya veo que el largo, que vale el largo vale 1200 centímetros, el ancho vale 600 centímetros y el alto vale 12 centímetros. Ya tengo todos los valores con unidades en centímetros. Entonces ahora lo que solamente voy a hacer, voy a ir y voy a reemplazar en esta ecuación del volumen del paralelepípedo. Voy a reemplazar el largo, el ancho y la altura. Y todos los valores van a estar en centímetros. Bueno, luego reemplazamos los datos de la fórmula, despejamos la variable averiguar, que en este caso ya está despejada porque lo que tengo que calcular es el volumen, y resolvemos, y simplemente resolvemos. Volumen del paralelepípedo
¿sí? O sea, el volumen de agua que va a haber ahí arriba de la terraza va a ser igual a 1200 por 600 por 12 centímetros. Bueno, eso me da 8.640.000 centímetros cúbicos. Si el problema me pidiera, de paso repasamos, el orden de magnitud de ese valor, ¿cuánto sería? ¿Cómo, profe? No se escuchó la pregunta. El orden de magnitud de 8.640.000 centímetros. ¿Cuánto sería? 8. 10 a la 4. ¿Uno más? Sería 6. 8. Recorro más igual. ¿Eh? Ya nomás tengo como 2. 86,4 por... ¿Cómo ¿No sería quedaría? 6? ¿Cero? ¿No sería 7? 0,8. 7 o 8. 8,64 Vamos por acá. 10. Lo tengo que llevar acá. ¿Cuántos lugares hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería por 10 a la 7. Entonces el orden de magnitud sería 7, ¿sí? O 10 a la 7. ¿Está? Bueno, ya aprovechamos porque era un número grande, ¿sí? Igualmente ahora lo vamos a ver otra vez, pero bueno, ya que estaba el número ese grande. Bueno, ahí quedó el punto A. El punto A ya quedó, que son 8.640.000 centímetros cúbicos. Recuerden, si ese resultado me lo hubiera pedido en decímetros cúbicos, ¿cuánto hubiera sido? Hay una relación que 10 centímetros equivale a un decímetro, pero un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, si ese resultado me lo hubiera pedido en decímetros cúbicos, hubiera sido 8.640 decímetros cúbicos, ¿sí? Es como que lo estoy dividiendo por 1000. Recuerden que un decímetro equivale a 10 centímetros. Y un decímetro cúbico es 10 por 10 por 10. O sea, acá son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Para el siguiente punto debemos, como primera medida, pasar los 21 litros a centímetros cúbicos para poder trabajar con el valor obtenido del punto anterior. Recuerden que había una relación entre volumen y capacidad. No sé si se acuerdan. Bueno, que tenemos acá el valor de un decímetro cúbico es un volumen y un litro es capacidad. Entonces decíamos que si teníamos un recipiente de un decímetro de arista, dentro de ese recipiente entraba un litro de líquido, un litro de agua, ¿sí? Entonces había una relación entre decímetros cúbicos y litro. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Pero bueno, a su vez, decímetro cúbico es un volumen y litro es capacidad. Entonces, bueno, la relación que hay es 21 litros. Ya dijimos que la relación es un decímetro cúbico dividido en un litro. Si hacemos esa cuenta, bueno, los litros, ahí fíjense que se van a ir, ¿sí? Pero después el resultado lo pide en centímetros cúbicos. Y un decímetro cúbico equivale a un centímetro cúbico, que es lo que pusimos acá arriba. Es lo que pusimos acá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Que 21 litros, ¿sí?, que es capacidad, equivalen a 21 centímetros cúbicos. Finalmente, se plantea una regla de 3 simple, por el razonamiento. Si nos dice el enunciado que en 21, o sea, ¿cuánto sacaba la bomba? No me acuerdo si era una bomba.
21 litros en cuánto tiempo? En un minuto. Y nosotros tenemos que desalojar esta cantidad de centímetros cúbicos, ¿sí? Que son todos los que están acá. 800, acá es 8 millones. Acá hay algo mal. Eh, 1200 por 600 por 12. Acá le falta un 0. Es 8.640.000, ¿sí? $8.640.000 en un minuto. 21.000 centímetros cúbicos en X minutos. Bueno, ese resultado nos da 411 minutos, que pasado ahora son 6,86 horas. Acá le falta un 0. Ahí le falta un 0. Bueno, entonces en 21 litros salen en un minuto. 8.640.000 centímetros cúbicos en X minutos. Calculo este valor que me da 411,43 minutos. Y después hago el factor de conversión, porque esto me lo pide en horas el problema. Como me lo pide en horas, ¿sí? Este es un factor de conversión que vale 1. Una hora equivale a 60 minutos. Acá los minutos se van a ir. Entonces el resultado ya me va a dar hora. Entonces el resultado final son 6,86 horas, ¿sí? Bueno, y acá, en la conclusión, finalizar, dice, observando los resultados, son los que esperamos tener en la etapa de conceptualización. Y sí, porque centímetros cúbicos, si vemos el anterior, me daba un número grandísimo acá, ¿sí? Me daba 8.640.000, que decía que iba a dar en el orden de los millones porque la unidad es chica, centímetros cúbicos. Bueno, ¿tienen los resultados, las magnitudes y la unidad esperada? Sí, volumen, me da la unidad en centímetros cúbicos, y el tiempo me da en horas. ¿Tiene sentido el resultado? Bueno, sí, son los resultados más o menos esperados, ¿sí? Bueno, dice, si no fuera así, ¿dónde podríamos haber equivocado basado en experiencia personal? Bueno, hay que ver que estos resultados, los valores que nos dieron acá, sean algo lógico o esperado, ¿sí? Si hay algo que me dio mal, es porque se metió la pata en el medio, ¿sí? O se hizo mal la conversión de unidades. Muchas veces la conversión de unidades nosotros vemos que la hacen al revés, ¿sí? Si la hacen al revés le va a dar un número totalmente diferente, ¿sí? Bueno, dice, para finalizar, reflexionemos sobre el tipo de situación problemática y su resultado. ¿Se parece a otro que hayamos resuelto? Bueno, no, porque es el primero en este caso. Si uno nuevo, lo he comprendido en su totalidad y así tenerlo como modelo para resolver futuros problemas. Bueno, esto me puede servir como herramienta para resolver otros problemas, ¿sí? Profe, ¿podés mostrar la fórmula de vuelta? ¿Sí? ¿Ahí? No sé si No, no, ahí. la fórmula del volumen de cilindro, de cubo y todo eso. Ah, está. Esa nosotros la vamos a dar, ¿sí? No es que la tenga que saber de memoria, pero la vamos a dar, ¿sí? Estas son de volumen, Listo. ¿eh? Más de eso no vamos a dar, ¿sí? En los problemas van a ver que lo que van a usar son esas que están ahí. R al cubo es radio al cubo, ¿sí? El radio de la esfera. Bueno, acá quería mostrarle un poquito el tema este de orden de magnitud, por ahí son unos ejemplos que están acá en la teoría. Bueno, dice el orden de magnitud, la definición
de un número es la potencia de 10 más próxima a ese número. Bueno, ahí por ejemplo tenemos un número que es 92. Fíjense que el 92, ¿qué dice acá? Que está más próximo a 100 que a 10. ¿Sí? Y 100 es 10 al cuadrado. Entonces la forma de expresar este número es 0,92 por 10 a la 2. Este 10 a la 2 está referido a este 10 a la 2 acá porque está más cerca de 100 el número que de 10. Bueno, hay otro número, que este es 0,037. Bueno, acá dice si está más próximo a 0,001 que a 0,1. El 0,01 es 10 a la 3, entonces por eso se expresa 3,7 por 10 a la 3. 62.300, bueno, está más próximo a 100.000 que a 10.000. Entonces tomábamos como referencia el 100.000, que es 10 a la 5, entonces a este número lo vamos a expresar como 0,623 por 10 a la 5. Y acá teníamos otro ejemplo más. Es 0,00002. Y lo vamos a expresar como 2 por 10 a la menos 5. Porque, bueno, acá dice que está más próximo a este número que a este número. El caso particular, y por ahí no sé si lo habían visto, en este caso va a ser el 55, ¿sí? Pues si yo pongo 55 acá o 550, es lo mismo. ¿Qué pasa con el 550? Está en el medio. Está en el medio. Está en el medio. Está a la misma distancia que de 1000 que de 100. ¿Sí? Es el único caso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo voy a adoptar, pongo 0,55. Pero es el único caso, ¿sí? Por 10, 0,55 no. En este caso, Sí, ¿cuál sería? 0,55 por 10 a la 3. Es el único caso, ¿sí? Que está en el medio. Profe. Después de todos los otros casos, lo voy a empezar como de esta manera. Pero el único caso es de 550, 55, 5500. Quería más o menos que tengan algunos ejemplos más acá. Puede haber infinitos ejemplos, pero bueno, por lo menos para que lo terminen de entender. Profe, ¿se podría expresar como 10 a la 2? ¿Cuál? El de recién. A ver. El 550. ¿550? Como si fuera, ¿cómo? Pero ¿Cómo qué? 550 por 10 a la 2. No, 550 no. 5,5. Ahí sería. Ahí vos decís. Claro. O sea, 10 a la de 100, 100 por 5,5 da 550. Sí, sí. Es el único caso que está ahí. ¿Sí? Después todos los otros los expresamos como están arriba, ¿sí? Bueno. Igual, Estos son profe, unos yo le ejemplos hago una más. pregunta. ¿Sí? Disculpe. Sí. ¿El 550 no sería como medio innecesario hacerlo con notación científica? Sí, pero bueno, puede ser 5.500.000. Ajá. Yo le hacía esa pregunta porque digo, si te queda No, más no, es el largo con mismo caso. notación Ahí yo científica puse 550, que- pero puede ser 5.500.000 o 55 millones o más. Genial, ¿Sí? profe. Bueno, estos también son casos simples, bien simples, de cómo resolver los problemas con las estrategias que estuvimos viendo recién, ¿sí?
La idea acá, ya le digo, no lo tienen que saber de memoria la estrategia, pero sí es una herramienta que lo va a ayudar, ya sea para este curso de ingreso y para, bueno, todo lo que es física 1, 2, resolver los problemas que son un poco más complejos, ¿no? Bueno, el enunciado dice, calcular la altura de un árbol usando su sombra y la altura de un poste conocido. Se quiere medir la altura de un árbol, pero no se tiene herramientas directas para hacerlo. Sin embargo, se observa que hay un poste de luz cerca, cuya altura se conoce, la altura del poste. La altura del poste es de 3 metros, y ambos, o sea, el árbol y el poste, proyectan sombra al mismo tiempo. Bueno, la altura del poste vale 3 metros. La sombra del poste, la sombra que se proyecta, vale 2 metros. Y la sombra del árbol vale 6 metros. Y el problema nos pide calcular la altura del árbol. Bueno, fíjense que ahí hace un esquema, como para simplificar el problema, que era uno de los pasos, donde aparece la altura del árbol, la sombra del árbol, la altura del poste y la sombra del poste. Bueno, fíjense que dice, cuando va al tema de categorizar, el tipo de problema, el tipo de geometría, y son triángulos semejantes, ¿sí? Acá tenemos el triángulo que forma el árbol y el triángulo, por otro lado, el triángulo del poste. Las sombras de la altura forman triángulos rectángulos semejantes porque el sol incide con el mismo ángulo en ambos objetos. Bueno, analizar, se aplica la proporción entre los triángulos semejantes. Fíjense que altura del árbol dividido la altura del poste es igual a la sombra del árbol dividido la sombra del poste. Entonces nosotros tenemos que despejar ahí la altura del árbol. La altura del árbol va a ser igual a la altura del poste por la sombra del árbol dividido la sombra del poste. Bueno, ahí tenemos 3 metros, que era la altura del poste, por 6 metros, que es la sombra del árbol, dividido los 2 metros de la sombra del poste. El resultado da 9 metros. Porque la altura del árbol vale 9 metros. Resultado, el árbol mide 9 metros. Verificación, unidades correctas, da en metros, coherencia, si el poste tiene 3 metros y proyecta 2, un árbol más alto 9, proyectará 6. Bueno, este método puede utilizarse para medir altura de edificios, torres, bueno, usando objetos de referencia. Mucho tiempo. Ahí la parte del resultado, nosotros, bueno, vemos que da un valor coherente, ¿no? Si acá me hubiera dado un número de 900 metros, un árbol no va a medir 900 metros, ¿sí? Y la unidad está en metros, ¿sí? Es una altura, no metro cuadrado, ¿sí? Tiene que darme en metros. Bueno, otro problema más. Calcular el tiempo de vaciado de un tanque de 500 litros, el mismo tiene una pérdida en una de sus canillas. Por ejemplo, está perdiendo 2,5 litros cada minuto. Y el resto de las canillas permanece encerrada. Bueno, situación, queremos medir el tiempo de vaciado de un tanque, observamos que hay una sola canilla que pierde agua, las restantes permanecen cerradas. La capacidad del tanque nos da de dato 500 litros y la pérdida de agua, que es 2,5 litros cada minuto. Bueno, dibujo y esquema. Para este problema no es necesario el desarrollo de un esquema. Si quieren se puede dibujar el tanque y abajo una canillita que está goteando, pero no es necesario. Tipo de problema, cálculo de tiempo. Tenemos como dato el tiempo que pierde, el tiempo de la canilla que pierde, que son 2,5 litros de agua por minuto.
Bueno, aplicamos regla de 3 simple y obtenemos el tiempo de vaciado del tanque. Si en un minuto del tanque se pierden 2,5 litros, el tanque tiene 500 litros, van a ser X minutos. Entonces, bueno, tenemos el resultado, 1 minuto por 500 litros dividido 2,5 litros. Los litros se simplifican, el resultado nos da en minutos. El resultado da 200 minutos. Verificación, la unidad es correcta, es en minuto, y es coherente el resultado porque si en un minuto pierde 2,5 litros, los 500 litros va a tener que ser un número más grande, un valor más grande, ¿sí? En este caso son 200 minutos. Bueno. Acuérdense que estos son problemas de ejemplo para ver más que nada los pasos para resolver un problema. Acá tampoco pusimos problemas complejos de cinemática porque eso no lo dimos todavía, ¿sí? Bueno, y acá lo que le comentaba. Bueno, en un recipiente de 1 decímetro cúbico, o sea, la altura es 1 decímetro, el ancho es 1 decímetro y la profundidad es 1 decímetro o 10 centímetros, puede contener 1 litro de agua. Entonces, el volumen de este cubo es 1 decímetro cúbico y lo que contiene adentro puede contener 1 litro de agua. Bueno, y acá están las equivalencias. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Recordemos que era 10 por 10 por 10. Y 1 litro equivale a 1000 mililitros. Bueno, vamos a empezar con los problemas. Este es el primer problema, los otros eran ejercicios que había que hacer pasajes de unidades y por ahí en algunos calculábamos las órdenes de magnitud, que son estos que están acá arriba, que son los problemas 1, eran pasajes de unidades, ¿sí? Y en algunos, bueno, estaba bueno de calcular el orden de magnitud. El primer problema. Dice una pileta de natación, en este caso está el dibujo de la pileta. Tiene las siguientes dimensiones: 400 milímetros de largo, 0,021 hectómetro de ancho y 200 centímetros de profundidad. Se llena mediante una bomba, siendo su caudal 1000 litros sobre hora. Pide calcular el volumen total de la pileta en litros y calcular el tiempo que tarda en llenarse con esa bomba que tira 1000 litros cada hora. Bueno, nosotros recuerden que la ecuación de volumen se la vamos a dar. Vamos a colocar primero los datos que tenemos del problema. ¿Qué dato tenemos? Bueno, tenemos el largo, ¿sí? ¿Cuánto vale el largo? 4000 milímetros. 4 milímetros. El ancho vale 0,021 hectómetros. Y la profundidad vale 200 centímetros. Bueno, recordamos que el volumen que nosotros lo vamos a dar, la ecuación esta, era del paralelepípedo, era el largo por el ancho por la profundidad. Bueno, para resolver esto, ¿qué vemos primero acá? ¿Qué pasa con esto? Primero tenemos que pasarlo todo en la misma Profe, unidad. primero tendríamos que Pero- pasar toda la unidad a
metro, Para digamos. hacer un pasaje de Después puedo unidades. ¿sí? sacar Es lo así. primero que hay que hacer, Ah. pasaje de unidades. ¿A qué unidades lo vamos a llevar? Bueno, Metro. A metro. Metro. lo podemos llevar a metro, lo podemos llevar a centímetro, a lo que quieran, ¿sí? Pero tenemos que usar las mismas unidades para los tres. No vamos a hacerlo a Profe, metro, te dicen, ¿sí? yo lo pasé a decímetro, Bueno, así lo después mismo. quedaban Vamos a litros. después hacemos el pasaje, lo mismo, lo podemos hacer en decímetro o en centímetro, ahí está la relación de que un decímetro equivale a un litro, ahí a lo mejor por eso lo pasaste a decímetro. Ujú. ¿Puede Claro, por ser? eso. Sí, sí, por Bueno, eso. bueno. Recuerden que teníamos, vamos a poner acá, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, ¿a qué lo pasamos? ¿A decímetro o a metro? Como ustedes quieran. Metro, metro. A metro, Bueno. metro. Metro. A metro. 2 a metro. Entonces, el largo es igual a 4000 milímetros. Yo tengo que hacer un pasaje de unidades, lo voy a pasar a metro. Recuerden, si yo pasaba de milímetro a metro que está acá lo voy a tener que multiplicar por 10 y por 10. O sea, 10 por 10 es 100 y por 100 es 1000. ¿Sí? Entonces acá voy a tener que un metro 4 metros. equivale. ¿Qué? Ah, sí, estoy en clase. ¿Qué pasa? ¿No podemos sacar esa tele? Entonces acá dividido. Ahí le digo a Gonzo. 1000 milímetros. Entonces esto es igual a 4 metros. Bueno, ahí ya tenemos el largo en metro. Ahora vamos por el ancho. Es 0,021 hectómetros. Sí. Por. Fíjense, hectómetro está acá. Y en metro. Hacia abajo, ¿sí? Entonces, 100 metros equivale a un hectómetro. Entonces, que va a tener 100 metros arriba y un hectómetro abajo. Entonces, si hago 0,021 hectómetros por 100 metros, me da 2,1 metro. Por acá se va hectómetro, ¿no? Acá también se va milímetro. Recuerden que eso se llama factor de conversión y la relación es 1. Y por otro lado tenemos la profundidad, que vale 200 centímetros. ¿Por cuánto le voy a Que se aplica lo mismo que multiplicar? Bueno, tenemos acá centímetro, decímetro y metro. O sea que un metro equivale a un 100 metro dividido centímetros. 100. Sí. Entonces tenemos un metro dividido 100 centímetros. Bueno, entonces, si hacemos esa cuenta, me quedan 2 metros. Entonces ya tenemos el largo, 4 metros, el ancho, 2,1 metros, y la profundidad, 2 metros. Entonces ya estamos en condiciones de calcular el volumen. Entonces vamos a reemplazar acá. El largo vale 4 metros. Por el ancho, 2,1 metros. Por la profundidad, que vale 2 metros. ¿Cuánto me da el volumen? 16,8. Bueno, Metros cúbicos. metros Metro cúbicos. cúbico. Metros cúbicos. Metros cúbicos. Acá como si tuviéramos metro a la 1, metro a la 1, metro a la 1, los exponentes se sumaban en el producto, se me va a dar 16,8 metros cúbicos. ¿Qué pasa? Acá me lo pide qué cantidad de litros va a haber adentro de esa pileta. Entonces yo tengo la relación entre volumen y capacidad, que me dice que un decímetro cúbico
equivale a 1 litro. ¿Sí? Bueno, si yo, ¿qué pasa? Yo acá tengo metro cúbico, acá tengo decímetro cúbico. Un decímetro. Un metro es igual a 10 decímetros. Y un metro cúbico es igual a 10 por 10 por 10. Entonces acá va a ser 1000 Tendría que multiplicarlo por 1000. decímetros cúbicos. 16.800. Entonces ahora vamos a hacer el pasaje este, ¿sí? Entonces tenemos que el volumen era igual a 16,8 metros cúbicos por 1000 decímetros cúbicos dividido 1 metro cúbico. Para convertir este volumen a decímetros cúbicos. O sea que el volumen va a ser igual a 16.800 decímetros cúbicos. ¿Está hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, me pide calcular el volumen total. El volumen total es 16.800 decímetros cúbicos. Y me dice el litro. Bueno, la capacidad del litro del volumen va a ser igual, como hay una relación entre decímetros cúbicos y litros, que un decímetro cúbico equivale a 1 litro. Entonces acá podemos poner que la capacidad de la pileta tiene 16.800 litros. ¿Sí? Eso va a entrar en la pileta. ¿Sí? 16.800 litros. Ahí está llena la pileta. Esa es la respuesta de la pregunta A. ¿Qué cantidad de litro? 16.800. Pregunta A. Ahora después hay una pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Calcular el tiempo que tarda en llenarse la pileta. Y ahí podríamos hacer una regla de 3, ¿o no? Una regla de 3, ¿sí? Porque el dato que me da, ¿qué me está diciendo el dato? Piensa que dice que tengo una bomba que tira 1000 litros por hora. Y yo tengo que llegar a los 16.800 litros. Entonces yo puedo decir que 1 litro, una hora, son 16.000 litros. X hora, porque me pregunta el tiempo, para 16.800 litros, que es lo que tiene la pileta. Entonces acá voy a despejar X, que está dado en horas. Entonces va a ser 16.800 litros, que es la cantidad de total que tiene de litro la pileta, por una hora, dividido 1000 litros. Entonces, bueno, esto da directamente 16,8 horas. Entonces, me dice, calcular el tiempo que tarda en llenarse, no me dice si el tiempo tiene que ser en hora, en minuto, en segundo. Ahí como ya me daba el dato que decía hora, yo lo dejé en horas. Ahí ya termina el problema. Si el problema me hubiera dicho calcular el tiempo en segundos, yo hubiera tenido que hacer acá por, ¿sí? ¿Qué pasa con el segundo? ¿A cuánto, en una hora, Tendría cuántos que segundos? multiplicarlo por 3.600. 3.600 segundos. Bien, entonces bueno, Daría acá pongo una hora, y acá 64. pongo por 3.600 segundos. Ahí se va ahora y ahí ya me da el resultado en segundos. ¿Cuánto da eso? Segundos, ¿sí? 60.480. 60.000 480 minutos. 60.000
480 segundos. Segundos. ¿El orden de magnitud de ese número? ¿Está más cerca de 100.000 o de 10.000? Está más cerca de 100. 100.000. Bueno, entonces De 100. va a ser 0,60 480 por 100.000 tiene 5 ceros. 10 a la 5 segundos. Orden de magnitud, 10 a la 5. ¿Sí? No me lo pide acá el problema, ¿sí? Pero se lo hago para usarlo de ejemplo, nada más, ¿sí? El resultado final que me pide el problema este, ya está acá, ¿sí? Acá está el resultado final. Porque me pide calcular el tiempo, 16,8 horas. Esto es complementario. Entonces el resultado es 16,8 horas y el otro resultado, el que está acá, 16.800 litros. Esas son las dos respuestas del problema. ¿El resultado me da bien? Sí. El volumen me da, la capacidad me da en litro y el otro me da el tiempo en horas. ¿Resultado lógico? Sí. O sea, va a demorar más de 1 hora en llenarse porque 1 hora solamente tira 1.000 litros. ¿Alguna pregunta del problema? ¿Se entendió todo, seguro? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. vamos a pasar al otro. Profe, le hago una consulta. Sí. Toda esta actividad que usted estaba mostrando, ahí decía problema unidad 2, pero está referido a la unidad 1, ¿no? No, la unidad 1 es toda teoría. Teoría. Teoría, listo. ¿Sí? Ah, pues estaba viendo eso y capaz que... No es teoría. Está todo subido a la plataforma, ¿no? Sí. Ok, Sí, sí. perfecto. Sí, Gracias. la unidad 1 no tiene problemas y no sé por ahí si los otros profesores comentaron. Nosotros en el primer parcial comúnmente tomamos un verdadero o falso o algo muy básico de la teoría de esa unidad. ¿Sí? Ok, Con verdadero o falso. No tienen que saberla de memoria, sí, pero tienen que saber los conceptos. ¿Sí? Recuerden que están las magnitudes fundamentales, está la física clásica y moderna, están los pasos del método científico. O sea, no le vamos a pedir definiciones, pero sí tienen que saber por ahí interpretar y tener un conocimiento mínimo de esa unidad. ¿Sí? ok. Y De con el memoria tema no de las vamos a pedir fechas nada. de las evaluaciones del ¿Eh? examen, ¿ya hay fecha de exámenes? Eh, Creo que estábamos en eso, pero bueno, será dentro Ok. de 3 semanas. Son los Ah, sábados, listo, acordate que listo. son todos, van La a ser fecha es el todos sábados. 18 de octubre, el primer Ah, parcial, la tentativa. tentativa, por eso, falta y es un sábado, ¿sí? Van a ser Está los en el sábados. CBG puesta la fecha. ¿Ah? Está Ah, puesta la buenísimo. fecha del primer parcial, está puesta ahí. Listo, listo, perfecto. Igualmente, antes del parcial, nosotros también vamos a hacer repasos. O sea, vamos a dar 1 o 2 clases de parciales que ya se han tomado como para que tengan una idea, incluyendo las preguntas estas que le estoy diciendo que por ahí hacemos. Bueno, el problema dice, el enunciado de la capacidad de una lata de gaseosa es de 0,220 litros. Calcular el volumen en centímetros cúbicos y el radio de la lata, siendo su altura 3 veces el radio de la lata. Bueno, son 2 preguntas, ¿sí? Primero,
Nos está pidiendo el volumen de esa lata. Y después, un segundo punto, calcular el radio de la lata. ¿Qué forma tiene la lata? Cilíndrica. Un cilindro. Entonces vamos a adoptar, ¿sí? Después, para hacer el cálculo de ese radio, un cilindro, como si la lata fuera un cilindro perfecto, ¿no? Por ahí no es perfecto, pero vamos a adoptar esa figura. Bueno, para el primer cálculo, nos pide calcular el volumen en centímetro, nos está dando la capacidad, fíjense, nos está dando la capacidad de la lata, que vale 0,220 litros. Y nos está pidiendo calcular el volumen en centímetros cúbicos. Bueno, esto es un pasaje no solamente. Nosotros tenemos que, como decíamos en el problema anterior, hay una relación entre volumen y capacidad, que un decímetro cúbico equivale a un litro. Entonces podemos decir que el volumen en decímetros cúbicos acá va a ser igual. O sea, acá ya tenemos que 0,220 litros tiene de capacidad, acá podemos decir 0,220 decímetros cúbicos. Porque un decímetro cúbico equivale a un litro. Entonces tenemos que hacer un pasaje de unidades de decímetro cúbico a centímetro cúbico. 220 centímetros cúbicos. 220. ¿Por qué? Bueno, porque un centímetro, otra vez. Un decímetro equivale a 10 centímetros. Y un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces cuando hacemos el pasaje acá, va a ser 0,220 decímetros cúbicos por la relación esta que está acá. Tenemos que un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces el volumen de la lata en centímetros cúbicos va a ser igual a 0,220 por 1000. Entonces acá es 220 centímetros cúbicos. ¿Alguna pregunta? No. Ese es el primer punto, dice calcular el volumen en centímetros cúbicos. El segundo punto pide calcular el radio. El radio sería 3 veces. desde acá, de la mitad hasta acá. Eso es lo que nos está pidiendo. Ese valor, R que está ahí. Y por otro lado nos dice que la altura de la lata, o sea, desde acá hasta acá, la altura esa vale 3R. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Acá dice calcular el radio y la altura es 3 veces el radio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la ecuación de volumen que estaba del cilindro? Volumen es igual a pi por radio cuadrado por altura. Muy bien. Pi por radio al cuadrado. Y reemplazamos altura por 3R. 3 por radio. Muy bien. Ahí va. La altura es 3 veces el radio. 3 veces el radio. Bueno, pi lo vamos a adoptar siempre. Así nos da el resultado igual a todo, 3,14. Que alguien ponga el valor de pi en la calculadora, que es 3, 14, 15, 9, bueno.
no lo vamos a considerar mal, pero para los problemas nuestros, lo que vamos a hacer nosotros, siempre el valor de pi va a ser 3,14, ¿sí? En los ejercicios resueltos que están hechos, va a ser siempre con este valor. Si ustedes ponen, adoptan el otro, no va a estar mal, pero la idea es que pongan este valor, así nos da todo igual, ¿sí? Bueno, vamos a esta ecuación del volumen. ¿El volumen lo conocemos? ¿El volumen del cilindro? Sí. Lo conocemos, lo calculamos acá arriba. El valor de pi lo conocemos, ya dijimos. El valor del radio es la incógnita nuestra. Y el valor de h tampoco lo conocemos. ¿Pero qué conocemos? Que h vale 3 3R. por radio. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser volumen del cilindro o volumen de la lata, va a ser igual a pi por radio al cuadrado por 3 por R. Entonces ya nos queda todo en función del radio, que es una sola incógnita, ¿sí? Y vamos a despejar al radio, que es lo que nos pide el problema. Bueno, vamos a trabajar un poquito acá. Va a ser el volumen del cilindro, va a ser igual a pi por 3 por R, ¿a cuánto? A la 3. A la 3. Recuérdense, el producto se suma a los exponentes, acá hay como si fuera la 1, me queda la 3. Bueno, ahí pi y 3 están multiplicando, entonces puedo poner volumen del cilindro dividido 3 por pi igual a radio al cubo. Y para calcular el radio, esta raíz al cubo va a pasar como raíz cúbica. ¿Raíz cúbica de quién? Del volumen del cilindro. Sobre 3 por pi. Dividido 3 por pi. Ese va a ser el valor de R. Bueno, lo voy a hacer acá. Entonces me queda raíz cúbica. El volumen del cilindro, que lo tengo acá arriba, que vale 220 centímetros cúbicos. Dividido 3 por 3,14, que es el valor de pi. Bueno, este va a ser igual al valor del radio. Entonces el radio va a ser igual a este valor. Hay que calcularlo. ¿Qué unidades me va a dar? Ya están viendo acá. ¿Y qué me va a dar eso? ¿Cómo? Centímetro. Centímetro. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguno quería preguntar algo? El radio me dio 2,85. ¿2,85? Sí. Y la unidad, bueno, Coincido, recuerden que coincido. esto lo podía hacer raíz cúbica de esto y raíz cúbica de centímetros cúbicos. O sea, la unidad del radio va a ser en centímetros, ¿sí? Bueno, si el problema me pidiera calcular la altura de la lata, ¿cuánto valía la altura? 3 por 2, 85. 3 por R. Claro. 8,55. No nos pide. 8,55. 8,85. 55 me dio. A mí me dio 8,52, profe. Bueno. A mí me dio 8,52 también. A mí me dio 2,86. Claro, por eso, por ahí está la diferencia, no importa, bueno, es 55, 52. Bueno, entonces si me pidiera calcular la altura de la lata, bueno, es 3 por R, ¿sí? Sí. En realidad lo que me pide el problema es este valor y este valor que está acá.
El resultado son 220 centímetros cúbicos y 2,85 centímetros cúbicos. Ahí termina el problema. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Vamos a Una pasar al pregunta, siguiente. perdón, ahí la ¿Sí? raíz se simplifica con el exponente del centímetros cúbicos. Claro, en Ok. realidad es como se quedaría, a ver, porque vos lo podés distribuir eso a la unidad y al número, entonces te queda raíz cúbica de centímetro cúbico. ¿Sí? Y eso es centímetro. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Vamos, por favor. Bueno, vamos al siguiente. Cuando dice una naranja de 11 centímetros de diámetro, tiene una cáscara de 3 milímetros de espesor. Suponer, dice, un modelo esférico de la naranja, o sea, que es una esfera, ¿sí? Ideal. Es una esfera, digamos, la naranja. No tiene esta formación así media rugosa o con los poros. Bueno, es una esfera. Calcular, dice, la superficie de la cáscara en centímetros cuadrados y el volumen de la cáscara en decímetros cúbicos. Entonces, lo primero que pide es calcular la parte de afuera, o sea, de la naranja sería la cáscara, que sería en realidad una superficie, ¿sí? La superficie de la cáscara, que sería la superficie de una esfera, es pi por radio cuadrado. ¿Sí? Sería lo que envuelve a la naranja, ¿sí? O sea, toda la parte de la cáscara. Eso es lo primero que pide. Y tiene que estar dado en centímetros cuadrados. El valor del radio no lo da el valor del diámetro. El diámetro es igual a 11 centímetros, que es el dato. El diámetro de la naranja sería desde acá hasta acá. Todo eso. Y el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Sería esta parte. Entonces, el radio, ¿a qué es igual? A diámetro dividido 2. Entonces, el radio de la naranja va a ser 11 centímetros dividido 2 centímetros. Y esto es 5,5 centímetros. ¿Qué me pide calcular? Bueno, la superficie de la naranja, o sea, toda la parte de afuera, va a ser pi por radio cuadrado. Acá ya tengo el radio, que vale 5,5. Y pi, dijimos que valía 3,14. Entonces, para el cálculo, ¿sí?, de la superficie, voy a decir que vale 3,14 por 5,5, que es el radio, centímetro. Y ahora todo al cuadrado, ¿sí? El valor y la unidad. Entonces ahí voy a calcular el valor de la superficie de la naranja. Entonces 3,14 por 5,5 al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Alguno que del valor? 94,99. 94, 99. 99. Sí. Centímetro. ¿Qué? ¿Qué unidad da eso? ¿En qué unidad? Cuadrado. Centímetro al cuadrado.
Si quiero calcular el orden de magnitud, ¿está más cerca de 100 o de 10? Sería 10 a la 2. Entonces, 0,9499 por 10 a la 2 centímetros cuadrados. Bien, orden de magnitud, como dijiste, 10 a la 2. Está bien. Bueno, ahí calculamos el punto A. Ese es el punto A. Ahora vamos por el punto B. Calcular el volumen de la cáscara. O sea, lo que voy a tener que calcular en el punto S va a ser el volumen que está acá. Que es el de la cáscara. O sea, ¿cómo voy a hacer para calcular ese volumen? El volumen de la cáscara. ¿Cómo voy a hacer para calcularlo? Se calcula el volumen de una esfera teniendo en cuenta hasta donde termina la cáscara y después se le resta el de una esfera teniendo en cuenta el Multiplicamos. radio hasta donde empieza. Muy bien. Entonces, por un lado, como decís vos, voy a tener el volumen de la esfera más grande, por decirlo de alguna forma, que es la que tiene la cáscara. Y una vez que le saque la cáscara, voy a tener un volumen más chico, un volumen sin la cáscara. Entonces, esa diferencia del volumen o la esfera más grande y la esfera más chica me va a dar el volumen de la cáscara. ¿Sí? Entonces, primero voy a tener que calcular el volumen grande, por decirlo de alguna forma, o el volumen que tiene cáscara. Recordamos que el volumen de la esfera que estaba dado, vamos a poner acá con cáscara, era 4/3 por pi por radio al cubo. Ese va a ser el volumen para el volumen con la cáscara. Y después va a tener otro volumen, que va a ser el volumen sin la cáscara, que va a ser igual a 4/3 por pi también, por un radio más chico, porque ya acá está sin la cáscara. Vamos a poner R minúscula al cubo. Y el volumen de la cáscara va a ser igual al volumen con cáscara de la naranja menos el volumen sin la cáscara. Pero voy a tener que calcular esto, ¿sí? Después hacer la diferencia. Bueno, para el volumen con la cáscara, tengo un valor constante que es 4/3 por pi, que vale 3,14, dijimos, por el radio que tiene la cáscara, que sería el radio más grande, que es este que está acá. Se va a hacer 5,5 centímetros todo al cubo. La unidad y el número, ¿sí? Ahí voy a Profe. sacar... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿El número pi siempre se usa como 3,14 o a veces se extiende hasta algún otro decimal? No, acá lo vamos a usar como 3,14. Ya te digo, si vos lo usás en algún momento, usás el número completo, no hay problema. La idea acá es que nos dé a todo el resultado igual. Pues si yo pongo, vos ponés el valor de pi acá, y ya no te va a dar igual este número. Por ahí te da un poquito más. Y si lo reemplazás en otro lado, va a haber más diferencias. Es como que las diferencias se van a ir agrandando, ¿sí? Listo. Y para el otro caso, 4/3 queda igual por 3,14. Y ahora acá viene el problema. Porque no va a ser 5,5. ¿Pero qué nos decía el enunciado? Vamos al enunciado. La cáscara era algo de 3 milímetros o algo así. Claro, de Sí, 3 milímetros. de Que 3 acá dice, suponer, la cáscara tenía 3 milímetros de espesor. Entonces, si tiene 3 milímetros de espesor, esos 3 milímetros van a estar acá. Este espesor es de los 3 milímetros, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener hasta ahí 5,5.
centímetros. Y hasta acá voy a tener 5,5 centímetros menos los 3 milímetros. Tengo que hacer un pasaje. Ojo que ahí yo voy a tener que decir que el espesor vale 3 milímetros. Tengo que hacer un pasaje de unidad y tengo que pasarlo o a centímetro, pasar esto a milímetro. Vamos a pasar esto a centímetro. ¿A cuánto centímetro equivale? 3 milímetros. 0,3. 0,3 0,3 centímetros. centímetros. Entonces, el radio chico vale el radio grande menos el espesor. El radio grande valía 5,5 centímetros. Menos el espesor que vale 0,3 centímetros. Entonces, el nuevo radio o el radio sin la cáscara vale 5,2 centímetros. Entonces, acá cuando reemplace, ¿sí? En vez de poner 5,5 como el de arriba, voy a usar el valor de R minúscula, que vale 5,2 centímetros al cubo. Voy a tener que hacer ese cálculo ahora, ¿sí? Los cálculos del cálculo de arriba y el de abajo. ¿Alguno que diga cuánto da? Me da 696,56. Bueno, 696,56. 696. Esto es centímetro cúbico. ¿Y el otro? El otro me da 588,68. 68 centímetros cúbicos. Bueno, entonces el volumen de la cáscara es la diferencia entre los dos. Es 696,56 menos 588,68. ¿Cuánto da ahí? 107. 107,88. Bueno. Esto da en centímetros cúbicos. ¿Qué me decía el problema? Vamos al problema, al enunciado. Volumen de la cáscara, pero me lo pide calcular en decímetros cúbicos. Recuerden que nosotros teníamos metro, decímetro, centímetro. Si paso de acá a acá, tengo que dividir por 10, pero como está el cubo, tengo que dividir por 1000. Entonces, para pasarlo a decímetros cúbicos, voy a tener que pasar este valor y voy a hacer 1000 centímetros cúbicos equivale a un decímetro cúbico. Entonces me va a dar 107,88 centímetros dividido 1000. Esto da 0. 107,88 decímetros cúbicos. Este es el resultado final. Ese para el primer punto, el segundo punto y el primer punto, bueno, era este valor. 94,99. Bueno, ahí termina el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Acá por ahí el problema era de sacar ese volumen de la cáscara, ¿sí? El volumen de la cáscara se obtuvo a partir de la diferencia entre los dos volúmenes. Eran las dos esferas. Se suponía que la cáscara tenía 3 milímetros de espesor en toda la naranja. Recuerden que muchas veces nosotros usamos problemas con modelos ideales, ¿sí? La naranja no va a ser una esfera perfecta. Ni la lata de Coca-Cola era un cilindro perfecto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, perdón.
Yo no entendí la parte de la superficie, cómo le Sí. quedaron 5,5 centímetros cuadrados. Es lo único que no entendí. Fíjate que la ecuación de la superficie es pi por radio cuadrado. Sí. El pi vale 3,14. ¿Y el radio cuánto vale? El radio vale 5,5 centímetros. Radio igual 5,5 centímetros. Claro, pero ¿cómo tiene ese valor 5,5 centímetros? Eso es lo que no Es entendí. la mitad del diámetro. Acá te da el diámetro Ah, de. sí, no, perdón. Listo, ya está. Daba el Eso otro era. diámetro. Pero lo que pasa es que en la ecuación de superficie está el radio, no aparece el diámetro. Dale, listo, no, ya entendí, perdón. Bueno, ahí pasamos al siguiente. Bueno, dice, al colocar con mucho cuidado sobre una superficie libre de un recipiente, o sea, acá está dando una figura, fíjense que el recipiente es cilíndrico, una gota de aceite, da el volumen de la gota de aceite, y esa gota de aceite se dispersa y forma una capa finita arriba, bueno, de supuestamente puede ser agua. Y nos da el área que ocupa ahí arriba. Nos pide calcular el espesor, que es un valor muy chiquito, o la altura sería, de esa lámina de aceite, o sea, de esa gotita que sería el color este amarillo, que está ahí arriba. Entonces nosotros, bueno, fíjense que acá lo que tenemos que saber es que por más que sea una gotita y esto esté dispersa acá en este recipiente que es cilíndrico, es como que esto va a formar un cilindro. Esto sería la parte de arriba, pero esa gotita de aceite va a tener una determinada altura. Y eso va a tener la forma de un cilindro, por más que tenga una altura muy bajita. Entonces, vamos a decir que el volumen de esa capa fina de aceite, vamos a usar la ecuación del cilindro, que era pi por el radio al cuadrado por la altura. Y nos está pidiendo el problema calcular el espesor o la altura, sería casi. El espesor de la lámina esta de aceite que está acá arriba ubicada. Entonces lo que nos está pidiendo directamente es este H. Y nos dice que el volumen de la gota que se tiró tiene este valor, o sea que ya nos está dando el valor del volumen. Y por otro lado nos está dando el área que está acá arriba, que sería todo esto, es pi por radio cuadrado, porque pi por radio cuadrado es el área que está acá arriba. O sea que por un lado nos está dando el volumen, el problema, que vale 6 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos. Y por otro lado nos está dando también de dato pi por radio cuadrado. O sea, yo la única incógnita que tengo acá es la altura. Entonces lo que voy a despejar de ahí va a ser la altura, ¿sí? Entonces la altura, ¿a qué va a ser igual? Al volumen dividido pi por radio al cuadrado. Que pi por radio al cuadrado, esto que está acá, todo esto que está acá, es el valor de esa área que me está dando ahí. Porque me dice acá, si ustedes se fijan en el problema, dice, la misma gota se dispersa y forma una capa muy fina, cuya área A es 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Entonces, A es todo lo que está acá arriba. Y es pi por radio al cuadrado. Entonces acá directamente voy a reemplazar los valores. Acá voy a poner 6
por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, dividido el valor del área, que es 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa acá con las unidades? Acá tengo centímetros cúbicos y centímetros cuadrados. En un cociente los exponentes se restan. Entonces acá directamente esto me quedaría en centímetros. Esto me va a quedar en centímetros. La unidad. Centímetros cúbicos dividido centímetros cuadrados. Y 6 dividido 2 me da 3. ¿Sí? Por. Acá tengo 10 a la menos 2. Acá tengo 10 a la 4. ¿Qué pasa con este exponente que está en el cociente? Se va a restar acá. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? 3 por 10 a la cuánto. 3 por 10 a la cuánto. 3 por 10 a la menos 6. A la menos 6. ¿Está? Centímetros solo. Me estoy dando una altura muy chiquita, ¿sí? Porque de acá decía que era una capita fina de aceite que está ahí arriba. Tiene que dar un valor muy bajo. Disculpa, profe, ¿por qué a la menos 6? Acá, ¿qué tengo el exponente? Acá tengo menos 2. Este exponente es más 4, pero está en el denominador. ¿Sí? Pasa arriba negativo. Está en el denominador. Entonces, menos 2, menos 4. Menos 6. Listo, gracias. Acá más que nada para que vean que se pueden usar valores bajos, ¿sí? Acá por ahí está demasiado fácil porque está todo en centímetros, ¿sí? Acá centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, pero podría haber estado esto en milímetros o metros y habría que haber hecho un pasaje de unidades. Por ahí está demasiado fácil o accesible el problema. Pero más que nada para que manejen valores, que se pueden manejar valores muy bajos acá en este caso, bueno, de longitud, ¿sí? De altura. Vamos al último, entonces el cuarto. Es cortito también. Bueno, dice, el volumen de sangre del cuerpo varía con la edad, tamaño y sexo de la persona. En promedio el volumen es de unos 5 litros, o sea, el primer dato que está dando ahí, que nos interesa más que nada a nosotros, estos 5 litros. Un valor representativo para la concentración de glóbulos rojos es de 5 millones por milímetro cúbico de sangre. O sea, ustedes cuando se hacen un estudio de sangre, le va a decir que tiene alrededor de 5 millones de glóbulos rojos, ¿sí? Por milímetro cúbico. Que es lo que aparece en los análisis. Entonces acá, teniendo en cuenta esto, nos pregunta calcular el número de glóbulos rojos que hay en una persona, ¿sí? A partir de que la persona tiene 5 litros de sangre. Entonces acá, bueno, fíjense que esto está dado en milímetros cúbicos y acá tenemos 5 litros. Acá tenemos, otra vez, capacidad, acá tenemos volumen. Bueno, entonces el dato que tenemos es este. 5 millones de glóbulos rojos. ¿En cuánto? En 1 milímetro cúbico. Pero la persona tiene 5 litros de sangre, ¿sí? 5 litros de sangre equivalen a 5 decímetros cúbicos. Entonces voy a tener que hacer un pasaje ahora de decímetro cúbico a milímetro cúbico, para usarlo acá después. Recuerden que teníamos decímetro, centímetro, milímetro. Si pasamos de decímetro a centímetro, acá multiplicamos por 10
Acá multiplicábamos por 10. Pero ¿qué pasa? Estamos al cubo acá. O sea que tenemos que multiplicar por 1000 y por 1000. Entonces, 5 decímetros cúbicos, ¿a cuántos milímetros cúbicos van a equivaler? Van a equivaler a 5 por 1000 por 1000. 5 por 1000 por 1000 son 5 millones. 5 por 10 a la 6. O 5 por 10 a la 6. ¿De qué? Milímetros Milímetros cúbicos. cúbicos. O como decís vos, 5 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. Eso es el volumen que hay de sangre en el cuerpo, promedio. Entonces acá teníamos que 5 millones de glóbulos rojos hay en 1 milímetro cúbico, pero el cuerpo tiene 5 millones de milímetros cúbicos. Entonces acá vamos a tener 5 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. Y acá vamos a tener X glóbulos rojos. Entonces vamos a calcular el X, o la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre de una persona, promedio, ¿sí? Esto queda igual, también a 5 por 10 a la 6 glóbulos rojos, ¿sí? Entonces va a ser 5 por 10 a la 6 glóbulos rojos por 5 por 10 a la 6 milímetros cúbicos dividido 1 milímetro cúbico. Bueno, entonces, ¿eso cuánto da? 5 por 5, 25. Y 10 a la 6 por 10 a la 6, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 10 a la 12. 10 a la 6? 10 a la 10 a la 12. 12. Glóbulos rojos. O, lo que es lo mismo, 2,5 por 10 a la 13 glóbulos rojos. Entonces, calcular el número de glóbulos rojos que hay en un cuerpo, 2,5 por 10 a la 13 glóbulos rojos. Fíjense la cantidad de cero que tiene eso. ¿Por qué es necesaria notación científica para expresar dicho valor? Y porque si ponemos todos los ceros, va a ser un número gigante, ¿sí? O sea, va a tener, va a ser 25, sería algo así. Ahí. Entonces, para no expresarlo así, acá yo me pierdo con la cantidad de cero, lo expresamos de esta forma que está acá. Es necesaria la notación científica por eso, para que no aparezca un número gigante como este que está acá, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe una Sí. consulta. ¿De Sí. dónde salió el 13? Veo que puso 25 por 10 a la 12 glóbulos rojos Claro, igual a le 2. corrí una coma acá. Fíjate que estaba acá, Ok. lo pasé acá. Claro. Bueno, Vale, ahí lo gracias. puse digamos, en orden de magnitud 13 sería. Sí. Dale, profe, gracias. Bueno, si entendieron todo, por hoy terminamos. Ahí después hay más problemas acá que lo vamos a seguir diciendo en la otra clase, ¿sí? Estos seguramente lo vamos a hacer en la clase que viene. Siempre van a ser de magnitud de unidades, por ahí se va a ir